Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que guía nuestros corazones, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes. Estamos reunidos en la presencia del Señor para tener presente la celebración de San Pedro y San Pablo. Mañana pues en la iglesia, pero que ya desde hoy se comienza su celebración. Y en esta Eucaristía, además de tener presente todas nuestras intenciones, muy en especial pues vamos a tener presente a Rosa Álvarez de Rodríguez, doña Rosita, en el aniversario de la partida suya hacia la casa del Padre. Ella que fue miembro de esta comunidad, que participó muchos sábados por la tarde también en esta Eucaristía, pues la recordamos, pedimos al Señor por su eterno descanso, pedimos al Señor que recompense todo el bien que supo hacer en medio de nosotros y fortalezca sobre todo pues al doctor, a sus hijos y a todos aquellos que compartimos con ella mientras estuvo entre nosotros. Dispongámonos a celebrar nuestra Eucaristía, reconociéndonos primero que somos pecadores y con mucha humildad pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado
presente en esta celebración eucarística a Ana Elizabeth Marzán en su novenario. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que entregaste a la Iglesia las primicias de tu obra de salvación mediante el ministerio apostólico de San Pedro y San Pablo, concédenos por su intercesión y sus méritos los auxilios necesarios para nuestra salvación. Te pedimos, Señor, que por la gloriosa pasión de tu Hijo concedas a nuestra hermana Rosa Álvarez de Rodríguez, doña Rosita, el perdón tan deseado de sus pecados, para que conociéndote a ti tal como eres, merezca gozar de tu visión eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Han oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres ni subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé 15 días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios.
con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Bien, pues celebramos nosotros con la Iglesia esta solemnidad de Pedro y de Pablo, apóstoles, los dos. La fe de nosotros decimos que es una fe apostólica, por eso somos Iglesia católica apostólica, es decir, que lo nuestro como iglesia no es una especie de consenso entre un grupo que se reunió un día y dijo: vamos a creer en Dios y vamos a darle culto a Dios de esta manera, de esta forma, vamos a escribir una reglamentación. No. La fe nuestra, cuando decimos que es apostólica, es que viene precisamente de los apóstoles. Y los apóstoles, según los evangelios, fueron esos 12 que vieron y oyeron todo lo que hizo y realizó Jesús, y a la vez recibieron la encomienda de Jesús de ir por el mundo entero, proclamar lo que ellos oyeron y hacer visible lo que vieron. De eso es lo que se trata. Entonces, hay en el mundo entero algunas iglesias que son así, como la nuestra. Y muchos de esos apóstoles precisamente se asentaron en lugares específicos y de ahí comenzaron a irradiar el mismo evangelio. En aquellos tiempos Roma era la capital del imperio, era la ciudad más famosa, la ciudad donde se movía todo. Y hacia allá también llegaron los apóstoles. Y tal parece que los apóstoles que hicieron más ancla, diríamos así, en Roma, fueron Pedro y Pablo. Entonces la fe apostólica que nosotros los católicos de hoy hemos recibido, la recibimos precisamente de Roma. Y por eso estamos en comunión con el obispo de Roma, que es el Papa Francisco. Pero todo eso surgió porque parece que ahí Pedro y Pablo fueron los apóstoles que más influyeron en la transmisión de la fe. Y por eso la iglesia, sobre todo la iglesia católica, le dedica esta solemnidad, esta fiesta, en la cual queremos hacer presente que nosotros recordamos que la fe nuestra viene de Jesucristo y que esa fe que viene de Jesucristo nos fue transmitida, nos llegó a través de los apóstoles. En este caso, de dos apóstoles, cabezas de la iglesia, Pedro y a la vez Pablo.
ambos, cada uno, tuvo el llamado del Señor y cada uno también desarrolló su itinerario de predicación en diversos ambientes hasta confluir a Roma. Pedro, que era un hombre pescador, que hablaba el hebreo, pues le predicó a los judíos que conocía y los judíos de Roma. Pablo, que era un hombre un poquito más preparado que Pedro en asuntos de la cultura hebrea y también conocía muy bien el griego, pues lo hizo a aquellos que no eran judíos, a aquellos que eran conocidos como gentiles o paganos. Pero era la misma misión, era la misma tarea, era el mismo Señor el que los convocó y los dos formaron la misma comunidad que es precisamente la iglesia. Ni Pedro es más que Pablo, ni Pablo es más que Pedro. Lo único era que cada uno tuvo diversos campos de misión y diversos ministerios en la formación de sus comunidades. Porque a todos nosotros, como a Pedro y a Pablo, nos ha llamado el Señor. A todos nosotros, como a Pedro y a Pablo, el Señor nos ha dado diferentes y distintos ministerios. Y el asunto es que uno, mientras esté en esta vida, realice ese ministerio, realice esa función, realice la misión que el mismo Señor ha puesto en las manos de nosotros. Bonito lo de la primera lectura, cuando Pedro y Juan pues dicen: en nombre de Jesús te decimos, levántate y anda. Es decir, el apóstol no habla por sí mismo, el apóstol habla en nombre de Jesús. Su tarea, su misión es transmitir, dar a conocer lo de Jesús, lo propio a la vez del Señor. Y nosotros somos herederos de esa tarea, de esa misión. Nosotros estamos llamados a ir al mundo y como ellos a comunicar a Jesús. Y como ellos decir en nombre de Jesús tal y tal cosa, en nombre de Jesús tal y tal aquello. No en nombre nuestro, no en nombre nuestro, porque como ellos somos mensajeros. Y hay que darle gracias al Señor por nuestra fe apostólica. Eso es lo que busca la iglesia con esta celebración. Hay que darle la gracia a Pedro y a Pablo, que fueron partícipes a la vez de la misma misión. Hay que darle gracias a ellos porque aceptaron el llamado a la vez del Señor, porque dentro de su vida ellos hicieron un corte en el momento que conocieron al Señor. En el momento que Pedro se encontró a Jesús y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y ya no te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Pedro, y rema mar adentro. ¿Y quién soy yo para ti? Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y como escuchamos, cuando Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro, hombre frágil, hombre débil, hombre que se asustó en el momento, pero sin embargo, hombre que reconoce que lo importante es amar a Jesús y entregarse a la vez por Jesús. Y Pablo, como ustedes lo escucharon de él, es decir, persiguiendo a la iglesia, porque Pablo andaba en búsqueda de la verdadera fe, en búsqueda del verdadero Señor, y lo encontró. Y cuando lo encontró dijo: todo lo considero basura con tal de ganar ese Señor para los demás. Entonces, así como a ellos dos ha irrumpido en nuestra vida el Señor, y nosotros como ellos dos, lo único que tenemos que hacer es decirle que sí. Y fíjense que Pedro, cuando se convenció verdaderamente de lo de Jesús, hasta la muerte permaneció firme, su muerte en Roma, crucificado pero boca abajo, porque decía que él no era digno de morir así como Jesús. Y el mismo Pablo, que sufrió tantas persecuciones y tantas cosas, y también murió igual que Pedro, mártir, es decir, perseguido, violentamente le cortaron la cabeza en Roma. Es decir, desde que conocieron al Señor
vivieron por siempre. Recientemente el Papa mandó canonizar, proclamar santo a un gran personaje de la iglesia de estos tiempos, Carlos de Foucauld. Y Carlos de Foucauld, que era así mismo como Pablo, como Pedro, un poco, cuando se convirtió, dijo una frase: desde que conocí que existía un Dios, me di cuenta que no podía vivir sin Él. Esa es la clave de todo creyente. Eso fue lo de Pedro, lo de Pablo. Cuando se dieron cuenta que Jesús, ese que lo llamó, era la presencia viva de Dios, adelante hasta el final. Y otros también. Entonces, así también nosotros. El Señor, como a ellos se nos ha dirigido, el Señor como a ellos nos llama. Que nosotros, como ellos dos, permanezcamos firmes y fieles en la misión, en la tarea al Señor hasta el último día de nuestra existencia. Que ellos dos intercedan ante el Señor, ellos que están ahí al lado de Dios, intercedan por nosotros para el cumplimiento de esta tarea que nos da el Señor, de como ellos transmitir la fe, dar a conocer la fe del Señor, pero darla a conocer sobre todo a partir de lo que nosotros vamos viviendo, de la manera de encarnar y hacer vida en nuestra vida esa fe que de ellos, los apóstoles, hemos recibido. También en esta Eucaristía, como yo les decía, queremos hacer presente a doña Rosita, yo de manera muy particular, en agradecimiento por muchas cosas, espero que el Señor después le premie, y por mucho que supimos compartir acá. A veces doña Rosita, cuando venía a la misa, llegaba temprano, subía allá arriba, hablábamos, conversábamos y todo eso, y compartíamos, como dije, el día de los novenarios, es decir, y preocupaciones, cosas triviales, y a la vez también el sentido de su fe, el aprecio por su familia, el aprecio por amigas suyas que hay acá. Es decir, cosas que son las fundamentales por las cuales uno debe de preocuparse en esta vida, que es precisamente por la gente que está a nuestro lado y sobre todo a la vez también por vivir esta fe apostólica en el Señor. Por eso, en este día que nos reunimos acá a hacer memoria de ella, pedimos al Señor que le dé el premio de los justos, el eterno descanso, que siga dándole el consuelo pues a su familia, a su esposo, sus hijos, a todos los que supimos apreciar la calidad humana de doña Rosita, y que nosotros pues nos esforcemos también por vivir esa misma calidad humana, para que esta iglesia que nos reúne a nosotros acá, que nos reunió con doña Rosita, también nosotros como iglesia podamos reunirnos en la presencia del Señor con ella de nuevo, no como nos reunimos aquí por un tiempo, sino por la eternidad, que es como nuestro Dios y Señor nos promete. Que el Señor pues le dé a ella el premio de los justos, le dé el descanso eterno y a la vez también el gozo en la presencia del Señor, y que nosotros pues sigamos haciendo memoria de ella, sobre todo a partir de los elementos positivos y de bondad que se hicieron presentes en su vida, y que nosotros en nombre del Señor y en tributo a lo que fue doña Rosita en medio de nosotros, lo hagamos presente en nuestra vida, lo hagamos presente en nuestra relación con Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a renovar nuestra fe apostólica que hemos recibido de los apóstoles Pedro y Pablo con el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna, a la luz de nuestra fe, vamos a presentarle al Señor en esta solemnidad de Pedro y Pablo nuestras necesidades y súplicas. Oremos por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por medio de Pedro y de Pablo, recibe, Señor, esta súplica que nosotros, con humildad y fe, te presentamos. A ti que eres Dios y vives y reina por los siglos de los siglos. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar con alegría la festividad de tus apóstoles San Pedro y San Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que al desconfiar de nuestros propios méritos, nos gloriemos de alcanzar la salvación como gracia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. También, Señor, te presentamos humildemente este sacrificio por tu sierva Rosa Álvarez de Rodríguez, Rosita, para que pueda vivir en eterna unión contigo, ella que en la tierra ya te conoció por la fe y fue tuya por el bautismo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe,
Pablo, el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel, este la extendió a todas las gentes. De esta forma, Señor, por caminos diversos, los dos congregaron la única iglesia de Cristo, y a los dos, coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con una misma veneración. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Freddy Bretón, sus auxiliares Valentín y Tomás, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Rosa Álvarez de Rodríguez, doña Rosita, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza
de la resurrección. Yolanda Martínez, Ana Elizabeth Marzán Sosa en su 5º día, Rogelio Genao, Diógenes Calderón, Miguel Ángel Valerio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, muy en especial de la niña Emma Rosario, Milagros Rodríguez y Cándido de Jesús Báez, por quien te pedimos misericordia, te pedimos su salud, y también por el matrimonio de Francisco Cabrera y Claribera Almonte. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, San Pedro y San Pablo y demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a esa fe apostólica que nosotros hemos recibido bajo el testimonio de Pedro y de Pablo, por eso con agradecimiento y con deseo y compromiso de seguir transmitiendo esa misma fe, le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, de quien Pedro y Pablo hablaron, anunciaron, dieron a conocer. Dichosos nosotros, invitados a participar de la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezca con estos sacramentos al pueblo a quien has iluminado con la doctrina de tus santos apóstoles. Habiendo recibido el pan de vida y de salvación, te pedimos, Señor, que por este alimento nuestra hermana Rosa Álvarez de Rodríguez, doña Rosita, limpia de todo pecado, sea admitida en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada una de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra hermana Rosa Álvarez de Rodríguez, doña Rosita, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Hermanos, vayan en paz. Demos gracias.